La entrevista. Saludamos a esta hora al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que nos acompaña en Colombia Radio. Señor ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes, un saludo muy especial. Ministro, gracias por estar en contacto con nosotros en Colombia Radio para contarle a los colombianos y las colombianas su agenda, siempre muy compleja. El ministro de la Política, el Ministerio del Interior, estando con las comunidades, estando con todo lo que ha ocurrido, pero también comienzo por preguntarle, intensa la agenda ayer en el Congreso de la República, señor ministro. Hubo allí también, pues se estaba hablando del plan democracia, lo que usted también nos ha indicado aquí en Colombia Radio, que avanza hacia las elecciones porque octubre ya es mañana, o ya es pasado mañana, en esto ya son las elecciones regionales generales en nuestro país, y pues hubo también allí pronunciamiento de los gobernadores, que están algo inquietos. ¿Qué decirle a los gobernadores, señor ministro? Muy inquietos. No, primero un mensaje respetuoso. A ver, déjeme contarles su historia. En las elecciones del 2007 terminábamos una reunión en Puerto Rico, Caquetá, precisamente apoyando un candidato a la gobernación de ese departamento. Nos dirigíamos hacia Florencia y entre Doncello y Paujil fui objeto de un atentado. 9 bombas estallaron a mi paso, me dispararon durante 20 segundos, 2 soldados heridos que nos acompañaban, un civil herido que nos acompañaba. ¿Por qué cuento esto? Porque yo conozco la violencia, yo sé lo que es la violencia y especialmente las dificultades que tienen quienes están en el territorio y en los territorios alejados. Soy del departamento del Cauca, tal vez hoy el departamento más golpeado por la violencia en este país. Por ello soy sensible frente a los temas. Yo ese día del atentado pude salir a tratar de ganar unos puntos, unos rating, algunos votos, yéndome lanza en ristre contra el gobierno, diciendo que el gobierno no hacía absolutamente nada, pero tomé la decisión de asumir una posición mucho más responsable, mucho más pensando en la institucionalidad en el país. Hablé con el señor expresidente, que en ese entonces era presidente, a quien yo le hacía oposición, y más bien hablamos de cómo enfrentar todos los colombianos esos fenómenos de violencia. No me parece prudente que estos temas terminen simplemente como temas de debate electoral para conseguir algunos votos. Me parece que es mucho más prudente unir esfuerzos, entender responsabilidades que tenemos desde el gobierno nacional, claro que las tenemos, pero también desde los gobiernos regionales, locales, y a cambio de hacer una guerra en los micrófonos, sentarnos a ver cómo le hacemos la guerra a esa violencia y a quienes nos están agenciando la guerra. Eso fue el mensaje que yo quise enviarles y espero que sea recogido por los señores gobernadores, quienes legítimamente vienen presentando unas inquietudes que me parece que las podemos tramitar de mucha mejor manera en los consejos de seguimiento electoral, los consejos de seguridad que estamos trabajando en las regiones. Esta misma semana en el departamento del Cauca con el gobernador del Cauca hacíamos el análisis de lo que estaba ocurriendo, se tomaban decisiones, se definían acciones y eso es lo que básicamente desde el gobierno nacional estamos pidiendo. Bueno, ministro, interesante además el planteamiento que hace el contexto, el testimonio. Sí, el contexto a partir de un testimonio personal. Pero bueno, ministro, los gobernadores, si usted sin duda lo sabe, no solo por su amplia carrera política, sino por su posición actual de gobierno, de ministro del Interior, pues son casi que el enlace entre las regiones y el gobierno central, el gobierno nacional. ¿Qué va a pasar luego de esas horas tensas
donde usted habla de ellos empiezan a mover entre su gremio de gobernadores en la Federación Nacional de Gobernadores la posibilidad de pedir su renuncia o su cambio del ministerio. Creo que ni lo uno ni lo otro es conveniente para el país. ¿Va a haber entonces acercamiento para limar asperezas, para tratar un tema tan necesario como el de la seguridad en las regiones? Es mi obligación y voy a hacerlo. Yo tengo que seguir trabajando y los gobernadores no son el enlace del gobierno nacional con el gobierno regional, tienen unas responsabilidades, representan ciudadanos y nosotros con respeto seguiremos trabajando independientemente de alguna declaración, una carta. No, yo soy un hombre que ha estado en el debate público en este país en las últimas décadas y tengo que saber cuáles son mis responsabilidades y con quiénes tengo que trabajar. Y por supuesto, hay que trabajar con los gobernadores en mejorar estas condiciones de seguridad. La Comisión de Seguimiento Electoral, de hecho, la próxima la haremos en la Dirección Nacional de la Policía. Y en esa Dirección Nacional de la Policía esperamos contar con algunos de los gobernadores, incluso los que pueden haber sido más críticos de las tareas que desarrollamos para dar seguridad en las regiones como gobierno nacional, para que vengan tranquilamente, conozcan cómo los señores generales de las fuerzas militares, ejército, armada, FAC, el director nacional de la policía y su equipo de oficiales, el director de la UNP, están trabajando para que precisamente en la región podamos movilizar para cuidar el proceso electoral más de 300.000 hombres, saber cuál es la responsabilidad de cada uno, en dónde estarán, cómo nos pueden ayudar en esa tarea, que es una tarea no solo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales. Y por supuesto, pues queremos coordinar esa tarea de trabajo con ellos. Ministro, esta situación se presenta debido a una situación de recrudecimiento de la violencia y la inseguridad en los distintos territorios. Hace un par de días, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU entregó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, en donde refleja que hay ciertos territorios en Colombia en donde los candidatos a estas elecciones del próximo 29 de octubre ni siquiera pueden ingresar a los territorios porque están amenazados. También la Defensoría del Pueblo ha hecho denuncias de casos de amenazas hacia estos posibles candidatos electorales. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que este tema de la inseguridad en el país no es un tema electoral? ¿Cómo debe manejarse para que en realidad quede sentado y por sentado la decisión y las palabras que usted ha manifestado? No, el problema de la inseguridad no es un problema electoral. Lo que yo pido es que no se le dé un uso electoral. A ver, cuando uno tiene una responsabilidad, yo fui alcalde y probablemente llega un proceso electoral y pues todos los seres humanos tenemos nuestras decisiones políticas, incluso quienes están en el servicio público quisieran que les siguiera su labor como alcaldes, como gobernadores, como presidente, alguien más cercano a ellos que otras personas. Pero esa decisión es bueno mantenerla en el fuero interno. No expresarla públicamente, porque entre otras cosas esa expresión pública está prohibida por la Constitución. Quienes estamos en el servicio público no podemos hacer política electoral. Entonces lo que nosotros pedimos es que a cambio de convertir este tema en un tema electoral, le demos la dimensión que tiene, un tema de Estado, un tema de coordinación. Cuando usted arranca a hacer una tarea institucional y en el inicio de su tarea sale a decir que otro que tiene que hacer la tarea institucional no está haciendo nada, que la política de paz que está haciendo es la que ha permitido que mueran colombianos y que hayan atentado, reclutamiento forzado, de alguna manera está desconociendo algo, y es la tarea que hacen nuestras fuerzas militares, nuestra policía, que todos los días se arriesga, todos los días está allá en la Colombia profunda intentando darle seguridad en las ciudades, intentando darle seguridad a los ciudadanos. Y por ello lo que pedimos desde el gobierno es que estos temas, más que para conseguir unos votos,
sea para unir al país, para unirnos, para enfrentar precisamente esa inseguridad, y ese es el mensaje del gobierno. Ministro, concreto se lo voy a decir porque ayer el debate estuvo caliente, digámoslo así. Se suspendió por el mismo Congreso, no por el gobierno, ¿cierto? Sí, señor, lo suspendió el Congreso, porque es que el gobierno no puede suspender debates. Cuando uno está en el Congreso, quien maneja los tiempos, quien maneja el debate es el Congreso. En una plenaria, el presidente de Cámara o Senado, y en una comisión, el presidente de esa comisión. El presidente de esa comisión ya le había preguntado a los congresistas, puesto que se reiniciaba la plenaria, o se iniciaba la plenaria de la Cámara inicialmente a la 1, luego se aplazó a la 1:30, y a la 1:30 le preguntó si se continuaba o no el debate, y los congresistas decidieron aplazar el debate, y en el momento que se aplazaba el debate coincidió con la entrada de la selección colombiana de fútbol femenina, que iba a ser objeto de un reconocimiento de la Cámara de Representantes en la plenaria que precisamente se iniciaba. Eso es porque lo vi en un titular y en un informe que se lo pregunto, y obviamente para hacer esa claridad es lógico, la autoridad o quien está con la potestad para suspender o no los debates son los presidentes de las comisiones del mismo Congreso. Lo digo es porque el debate estuvo caliente y usted no lo dice, ministro, y pues allí el tema como que se subió, pero bueno, volvió a bajar. ¿Se está utilizando, se está siendo hipócrita electoralmente con decir que no se hace nada? No, a ver, ese término, que a lo mejor fue desafortunado y no tengo inconveniente en retirarlo, no se dirigía hacia los gobernadores. Ese es un término que en algún momento, cuando yo dije del uso electoral de este debate, alguien me preguntó, alguno de los periodistas, que si yo estaba diciendo que los gobernadores tenían o no candidatos. Y yo dije que en política, quienes estamos en la vida pública, tenemos nuestro corazoncito, y así está grabado, y que obviamente en el fondo tenemos nuestro candidato, y que me parecía hipócrita no reconocer eso. Y ese fue el término usado y el momento usado, de manera que pues vale la pena dejar esa claridad. El debate sobre la seguridad no es un debate hipócrita, es un debate de fondo, y precisamente en el marco de ese debate de fondo pido que la seguridad, a cambio de ser usada electoralmente, sea un elemento que una a todos quienes tenemos responsabilidades en estos temas para enfrentar la inseguridad que padecen nuestros ciudadanos en algunos lugares del país. Ministro, ahora le quiero preguntar por la agenda legislativa y el acuerdo nacional planteado por el presidente Gustavo Petro. Hemos visto que usted ha estado reunido con diferentes bancadas políticas, incluso de oposición. ¿Cómo va esa construcción entre todos los sectores y cómo van las reformas en trámite que actualmente están en el Congreso? Es una construcción lenta, pero queremos que sea segura. En la agenda legislativa me he reunido con presidente de Cámara y Senado. Se está definiendo los tiempos. Yo pensaría que los proyectos que ya salieron de comisiones el año pasado, particularmente leyes tan importantes como la pensionalidad de la salud, en la medida en que maduremos más un acuerdo político, podrían estar listas para pasar a la plenaria como efectivamente han pasado, pero debatirse en la plenaria antes del proceso electoral de octubre, y darle un buen mensaje al país en el sentido de que este Congreso entiende el deseo de cambio del país, y el cambio en el país se traduce en decisiones legislativas muy importantes en las cuales nosotros esperamos que los señores congresistas nos acompañen. Ministro Velasco, si usted me lo permite y brevemente no sé si lo devuelvo un poco en el tema electoral, pero es que no quiero dejar pasar preguntarle por la advertencia o la alerta que lanza la Registraduría Nacional, el registrador Alexander Vega, que habla de incluso la posibilidad de tener que aplazar las elecciones en el Cauca. Bien decía usted, conoce el departamento caucano, alcalde en esa región.
y estamos evidentemente ante una situación de orden público compleja, pero realmente da tanto como para pensar en un hecho, no sé si sin precedentes, pero como para tener que cancelar unas elecciones regionales en todo un departamento. ¿Así están las cosas de orden público allí? No tengo la misma percepción. Nosotros acabamos de llegar con el señor presidente de un Consejo de Seguridad en el departamento del Cauca. Allá hay unas acciones de la fuerza pública que han generado reacción de grupos ilegales, pero esa reacción es por la acción de la fuerza pública, no por la inacción. Y eso tiene que quedar claro. Yo lo que he pedido es que pues asumamos nuestras responsabilidades. El señor registrador tiene unas responsabilidades específicas en las elecciones y yo sé que las cumplirá bien. Él contará los votos, entregará los materiales, desarrollará todo el proceso logístico, nos dirá cómo quedaron, quiénes son las nuevas autoridades, y esa es una tarea muy importante. Mientras tanto, nuestros señores comandantes de Ejército, Policía, Fuerza Aérea, Armada, el director de la ONP, el ministro de Defensa, el Ministerio del Interior, pues estamos en la tarea de planeamiento de seguridad para que las elecciones se puedan desarrollar. Yo creería que quien tiene la capacidad de hacer ese planeamiento son hombres que se han preparado décadas para hacerlo, los generales de nuestra fuerza pública. Dejémoslos a ellos seguir sus tareas, darnos los resultados de seguridad, y el ministro que haga lo que tenga que hacer y el registrador que nos ayude a hacer algo que es muy importante para nosotros, si es que las elecciones generen confianza entre los ciudadanos, confianza entre los electores, que la gente pueda tener su tarjetón a la hora de pedirlo, que pueda marcarlo y que pueda contarse rápidamente y de buena manera, sin equivocaciones, se entreguen los resultados electorales. Ministro, siguiendo en el tema electoral y enviando un mensaje de tranquilidad a nuestros seguidores y seguidoras y que quede el tema muy claro, ¿el gobierno nacional entonces reitera las garantías en seguridad para las próximas elecciones en los territorios? Es nuestra obligación. Nosotros tenemos esa obligación y haremos lo humanamente posible para que así sea. Colombia Hoy Radio.